noches nuevamente, impases superados. Gracias nuevamente por su sintonía. Bienvenidos a Edición Especial. Esta noche en el programa, el drama de los niños que buscan ser adoptados en el Perú. ¿Cuál es su situación dentro de los albergues? ¿Qué desafíos enfrentan los albergues mismos, muchos de ellos en estado de abandono, y en qué condiciones se encuentran los huérfanos? Conozca hoy la cruda realidad a la que se enfrentan cientos de niños que no han podido ser adoptados debido a las trabas burocráticas a las que se enfrentan las familias que quisieran adoptarlos legalmente. Una realidad que es importante conocer. El informe completo sobre ese tema en minutos. Y esta semana, luego de que Moody's brindara una confirmación adicional de que el Perú se encuentra en recesión económica, la calificadora internacional Fitch Ratings se pronunció sobre la calificación crediticia que tiene el país, otorgándole una vez más una perspectiva negativa sobre su propio crecimiento económico. Según el informe, el panorama negativo refleja un alto nivel de incertidumbre política y un mayor deterioro de la gobernanza, que terminan afectando las perspectivas de crecimiento económico y la inversión privada del país. Una constante desde que asumió Dina Boluarte la presidencia de la República y Alex Contreras el Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien el MEF espera un crecimiento de 1.1% al cierre del año, la agencia Fitch ha cambiado su proyección de crecimiento de 1.8% a 0.3%. Ya Moody's lo había hecho anteriormente, reduciendo su proyección de 1.3 a 0.6%. En conclusión, la economía peruana no crecerá por encima del 1% y, en mi opinión, la misma que ustedes me han escuchado sostener a lo largo de todo este 2023, decrecerá. Y esto netamente hablando de crecimiento, porque además Fitch anticipa un aumento del déficit fiscal, proyectando que alcance el 2.6% del Producto Bruto Interno, lo que superaría el valor fijado para este año, que era originalmente del 2.4%. La caída en los ingresos fiscales es la principal razón detrás de este aumento del déficit fiscal. Cambiando de tema y tras no haberse presentado en 2 ocasiones, el expresidente destituido Martín Vizcarra acudió al fin a brindar su declaración en calidad de testigo a la Comisión Investigadora del Congreso para responder por los cuestionamientos sobre las obras que presuntamente fueron direccionadas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante su gobierno a empresas chinas por un monto de casi 4.000 millones de soles. Vizcarra sostiene que no hubo ningún direccionamiento. Sin embargo, gracias a las pesquisas, hemos podido conocer que fue durante su gestión en donde se adjudicó la mayor cantidad de contratos. 54 fueron las obras que se hicieron con firmas chinas en su periodo. Le sigue el gobierno de Castillo con 17 contratos, mientras que por su parte Francisco Sagasti tuvo 13. Tanto Castillo como Sagasti tendrán que declarar ante la Comisión Investigadora del Congreso. No olvidemos que durante el gobierno de Martín Vizcarra se dieron una serie de condiciones que favorecieron a estas compañías de capital chino, perjudicando a las empresas peruanas. Por ejemplo, la promulgación de un decreto supremo firmado por Vizcarra mismo, en el que se exigía que las empresas postulantes a las licitaciones demostraran una importante solvencia económica y las cartas fianzas garanticen hasta el 80% del valor de cada obra. ¿Quiénes eran las empresas que tenían el mayor poder económico? Las compañías chinas, que tenían al gobierno chino detrás, y que habían aparecido en el mercado local de la construcción ante el vacío generado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, con Graña y Montero a la cabeza. Por otro lado, el pasado miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó de visita a nuestro país para conmemorar los 25 años de la firma del Acta de Brasilia, documento que selló la paz entre el Perú y el Ecuador. Un logro inmenso para nuestros pueblos, que fue liderado por el entonces mandatario del Perú, Alberto Fujimori, y por su contraparte ecuatoriana, Yamil Maguad. El acuerdo de paz, que significó un logro histórico, representó el fin de los conflictos bélicos entre ambos países sudamericanos, que había durado décadas y que mereció la celebración y el aplauso inclusive de Bill Clinton en la Casa Blanca por su gran significación para la región. Escuchemos al presidente Maguad referirse al acuerdo de paz en una entrevista que le hice hace 2 meses. Estuvimos en campos rivales y nos tocó negociar con intereses y posiciones diferentes, pero lo hicimos con gran respeto hacia el otro lado. Y aquello que se marcó a nivel presidencial se siguió a nivel de cancillerías, de gabinetes, de la población. Es decir, se creó un ambiente favorable al diálogo. Y por eso pudimos conseguir semejante logro. El presidente Clinton nos dijo a ambos que habíamos resuelto, y abro comillas,
el conflicto internacional armado más antiguo del hemisferio occidental. Esa era la pelea entre Ecuador y Perú. Entonces, haber logrado superar eso, sacarlo de la lista de conflictos intratables que ahí estaba, igual que el conflicto árabe-israelí, igual que el problema en esa época de las FARC con el gobierno de Colombia. Haber conseguido solucionar eso, que nos ha dado 25 años de paz, ni una persona muerta, 100 heridos. Así que yo tengo una gran opinión de la gestión que hizo el presidente Fujimori. Y no quiero dejar de mencionar una noticia positiva, ya que el último miércoles fue publicada en el Diario Oficial del Peruano la Ley 31906 de autoría de la congresista Milagros Jáuregui, que promueve la adopción en nuestro país. Actualmente, miles de niños y adolescentes viven en distintos albergues sin ningún cuidado parental y buscan un hogar. Al mismo tiempo existen también parejas que anhelan convertirse en padres, pero que se encuentran ante un procedimiento burocrático lleno de trabas, costoso, de eterna duración y que termina por frustrar la adopción. Hay más parejas buscando activamente adoptar que niños que requieren ser adoptados. Y lo mínimo como sociedad que debemos propiciar es que el proceso de adopción, una figura que busca restituirle al niño lo que perdió en su estado natural, no sea una complicación desmedida. Este es otro campo, uno más, en el que debemos achicar el Estado, la burocracia estatal, quitar los costos enormes y la regulación. Y para terminar, una linda noticia para Willax Televisión, que desde luego nos llena de orgullo a todos. Erasmo Wong, dueño de esta casa televisiva, recibirá este martes la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry de la Universidad San Ignacio de Loyola, por su magnífica labor y aporte en la defensa de la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. El ingeniero Wong se une así a una distinguida lista de personalidades que han recibido esta distinción en años anteriores, como Mario Vargas Llosa, Javier Pérez de Cuellar, Luis Bedoya Reyes, entre otros, y será el primer empresario en recibir la Medalla Valores Democráticos. Desde aquí, como director y conductor de Edición Especial, saludo el merecido reconocimiento de un hombre que en los momentos más difíciles no dudó en poner el pecho por el país, arriesgando su patrimonio para enfrentarse a gobiernos corruptos que bien hubieran podido cerrar este canal y expropiarlo. Créanme que ganas no les faltaron, y que ha dado una clase al empresariado del Perú de valentía y amor por la patria, comprometiéndose con la defensa de la democracia, la libertad de expresión y los valores que caracterizan a nuestra nación. Y ese es mi comentario. Bien, ya se encuentra en mi mesa el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, para hablar de la reciente renuncia de Carlos Añaños como candidato presidencial por su partido Avanza País, así como otros temas de suma relevancia en esta coyuntura política. Bienvenido. Gracias, Diego. Encantado de estar aquí en Edición Especial de Willax. Partamos con Añaños, el tema político de la semana, entre otros, pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es su reacción al ver que una persona que hubiera bien podido estar en la plancha de Hernando de Soto, que se voceaba como candidato de la derecha, está en conversaciones con el Partido Morado? A ver, yo le tengo el mayor de los respetos al señor Carlos Añaños. Respeto su decisión de tomar su propio camino si él así lo ha considerado conveniente. Obviamente no la comparto. Y pienso que Avanza País sigue firme en la construcción de un partido claramente en la derecha. O sea, Avanza País tiene la convicción de construir un partido claramente en la derecha. Estamos trabajando la bancada, somos una bancada, si quieres verlo, combativa, súper, firme en la defensa de la libertad y la democracia y el Estado de Derecho. Eso puede gustarle o no puede gustarle a algunos. De repente no, hay gente que puede no gustarle que estemos firmemente plantados en una posición de derecha y que defendamos lo que defendemos desde el Parlamento. Y cada uno tomará su camino, ¿no? Yo no he conversado con Carlos Añaños por qué él tomó la decisión de abandonar Avanza País. Ya tendré oportunidad de conversar con él. Lo que yo te digo es que nosotros seguimos para adelante. Si él eventualmente como independiente quiere formar un frente, que siempre ha sido, entiendo además su idea es conversar con otros partidos, poder armar un frente, Avanza País contribuirá desde sus ideas, desde sus cuadros, desde su posición a ese proyecto que puede liderar Carlos Añaños o de repente no lidere Carlos Añaños. Todavía faltan muchos años, faltan 3 años para las elecciones presidenciales, hay mucho pan por rebanar. Él tiene que mostrar que realmente
digamos, quiere ser presidente del Perú, que es algo que ni siquiera él ha dicho abiertamente, ¿no? El señor Añaños todavía sigue deshojando margaritas y yo creo que a la gente no hay que convencerla de ser presidente de la República. Alguien que quiere ser presidente de la República tiene que decir: acá yo quiero ser presidente de la República y quiero liderar con estas ideas y en este lado del espectro la batalla política. Pero una persona que... está bien, comparto que hay que dialogar y hay que abrir frentes comunes con ciertas bases comunes, está bien eso, pero una persona que se había voceado, pintado como el candidato de Avanza País, el candidato de la derecha, ¿qué cosa podría estar hablando con el Partido Morado? ¿Cuál fue su reacción de eso? Es que realmente, a ver, yo te digo, Avanza País tiene una línea claramente de derecha, ¿no? El señor Añaños, digamos, no es que estuvo muy involucrado en la vida política del Partido Avanza País, digamos. Él tenía una militancia que provenía de haber sido posible candidato a la vicepresidencia de Hernando de Soto, cosa que tampoco se logró concretar en su momento. Y él seguía inscrito formalmente en Avanza País, pero no tenía, digamos, ningún rol activo en el partido, ¿no? Yo he estado en múltiples reuniones en el partido, nunca he coincidido con él, con la dirigencia del partido o con los congresistas de la bancada. Quizás algunos de nosotros nos podríamos haber reunido puntualmente con él, pero él no tenía una vida política activa en Avanza País. Como te digo, no sé las razones por las que él ha decidido tomar distancia de Avanza País. Como te digo, nosotros somos un partido claramente en la derecha, con una actitud firme de fiscalización, de coherencia. Puede a algunas personas gustarle o no gustarle Avanza País, y él habrá tomado su decisión de por qué decidió retirarse para buscar otros partidos. Ya veremos con quién finalmente termina yendo. Eso es algo que él tendrá que decidir en su momento. Pero queda claro que está buscando, ¿no? Está viendo con quién se va a ir y es de nuevo la figura del mesiánica que busca un vientre de alquiler, a dónde llegar, y yo soy El Salvador. Sí, una cosa importante en Avanza es que nosotros tratamos de cohesionarnos en función de las ideas, no de las personas. Por eso Avanza País no tiene propiamente un caudillo, ¿no? que sobresalga como pueden tener otros partidos. Ahora, en eso el señor Añaños buscará construir un frente y Avanza desde sus ideas y desde su trinchera tratará de contribuir a eso, si es que finalmente eso es lo que ocurre, si finalmente el frente lo termina liderando otra persona o Carlos decide no ser candidato o lo que fuera. Nosotros estamos firmes en nuestro espacio político y contribuiremos desde ahí, ¿no? Pero usted lo ha conocido, usted ha tenido oportunidad de alternar, ¿no? Con él. Yo no lo conozco, por eso no tengo mayor opinión de él, pero yo creo que en la siguiente elección el Perú se merece, cuanto menos, sobre todo de la derecha, que le digan que es de derecha, que se acepten como tal sin complejos. Entonces, como yo no le conozco, le pregunto a usted, ¿le parece que es un hombre de derecha, Carlos Añaños? A ver, yo creo que Carlos definitivamente no es político, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, y ya la historia nos debe haber enseñado, que necesitamos un político de presidente, alguien que sepa hacer política, alguien que se coma el pleito, que sepa que en el Perú para hacer tortilla hay que romper huevos, que si queremos destrabar los proyectos mineros, impulsar la inversión privada, simplificar el Estado, fortalecer la meritocracia, necesitamos comernos el pleito y ser más confrontacionales, que no podemos estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, que necesitamos comernos el pleito desde un lado del espectro político y defender la libertad, la democracia, o sea, y yo creo que eso solo lo puede hacer un político, alguien que tenga liderazgo y que asuma su liderazgo, alguien que no tenga que convencer de, oye, vamos a empujarte a la presidencia, ¿sabes qué? Inmólate. No, tiene que ser una persona que diga, yo quiero ser presidente de la República, me quiero comer este pleito y quiero hacer esto, esto y esto, ¿no? Y eso es lo que yo quiero y lo que estoy esperando de un líder. Ahora, no he visto suficiente actividad política de Carlos Añaños como para saber si él tiene esas cualidades o no. Creo que quien quiera ser presidente tiene que tenerlas. De acuerdo con eso, y que se recorra el país 2 años y que forme un movimiento coherente ideológicamente, claramente definido para que los peruanos sepan, ¿no?, a quién están eligiendo. Pasando a otro tema, quiero hablar de Rosalía Muruzzi y su figura, porque tengo algunas preguntas, entre las cuales figuran si le parece a usted que debería ella presidir la comisión encargada de seleccionar al candidato, que magistrado del Tribunal Constitucional, no, con todo lo que ha pasado. No, yo ya lo dije públicamente, yo creo que la comisión debe escoger un nuevo cambiar la mesa, presidente de la comisión,
Es más, creo que en este momento la congresista Muruz, digamos, por todos los temas que ella ha tenido que enfrentar, está bastante desgastada en general, y creo que una comisión así requiere escoger a un nuevo presidente. Yo lo dije además públicamente, y creo que eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Yo sé que hay gente que en privado le ha pedido que dé un paso al costado, pero 8 personas vinculadas a su pareja Paul García, contratadas en el Parlamento, ya sabemos lo que pasó en la fiesta. ¿Qué va a pasar con Rosely Amorós? A ver, la congresista Amorós, nosotros tuvimos, y además es público, también tuvimos nosotros una reunión de bancada previo a esa votación de la censura. 4 de 9 parlamentarios le pedimos que renunciara en esa reunión. 5 decidieron no pedirle la renuncia, y entonces ella decidió ir a la votación de la censura. Y finalmente en esa votación, no por los votos de Avanza País, sino por los votos de otras bancadas, ella no fue censurada. Y eventualmente esa fue una decisión del Parlamento, y eso implica un desgaste que va a continuar eventualmente si ella no es capaz de poder defenderse adecuadamente y comunicar realmente la posición. Ella dice no tener nada que ocultar, ella dice que no hay nada ilegal, que no hay nada ilícito. Entonces, ella está en su principal interés poder salir al frente y aclarar las acusaciones que se le hagan, ¿no? Obviamente esto la golpea políticamente no solo a ella, sino obviamente a la bancada de Avanza País, porque ella fue una propuesta de la bancada para la mesa directiva. Y responderá frente a lo que pueda acusarla la Fiscalía o quien sea. Como todo funcionario público, tiene que responder a los cuestionamientos que se le hagan siempre. Le han abierto investigación a la Fiscalía. Ahora, ¿cuál es la situación de la bancada? A ver, la bancada de Avanza País es una bancada que, como toda bancada, tiene sus diferencias, por supuesto que sí, pero las resolvemos con votación y las resolvemos democráticamente. Al final del día tomamos nuestras decisiones, a veces decidimos votar en bloque, a veces decidimos también deliberadamente dejar el voto libre, ¿no? Cuando hay discrepancias, cuando hay diferencias, y eso es absolutamente normal. Como grupo político estamos cohesionados. Tenemos diferencias políticas, por supuesto que sí, pero en algunas cosas esenciales también estamos unidos, ¿no? Y creo que la esencia de Avanza País, como te decía hace un momento, es ser una bancada de derecha, firmemente en la defensa de la economía y mercado, de la propiedad privada, de las libertades individuales, ¿no? Y en esa línea vamos a seguir, Diego. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que dé un paso al costado? Digamos, ¿hay alguien que la defienda? Bueno, 5 parlamentarios de los 9. ¿De Avanza País? De la bancada, por supuesto. ¿Consideran que ella debe seguir al frente Sí, por supuesto. como tercera vicepresidenta Sí. y como Y esa fue una discusión interna, no te voy a decir quiénes votaron a favor o en contra, pero eso fue una discusión interna. Y ganaron los que pensaban que había que efectivamente respaldar a la congresista Amorós, mejor dicho, digamos, que se someta a la votación de la censura, ¿no? No dar un paso al costado. Y eso fue lo que ocurrió, y democráticamente incluso algunos miembros de la bancada votaron a favor de la censura de la congresista Amorós. Ahí están los votos, ¿no? La congresista Tudela, la congresista Yarro, o sea... Sí. Ahora, cambiando de tema, usted se pronunció esta semana sobre la prisión preventiva que ha solicitado el fiscal del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria contra el oficial Chalco Moima. ¿Qué reacción inicial a esto? A ver, ¿la prisión preventiva de quién, perdón? Del oficial que batió a... Mira, no, es que en el Perú nosotros estamos absolutamente al revés, ¿no? O sea, en el Perú deberíamos felicitar a los policías que abaten a los delincuentes, no perseguirlos, meterlos a la cárcel, porque después, Diego, nadie quiere ser policía. En el Perú tenemos un déficit de policías. No solamente los perseguimos y los metemos presos por defenderse a ellos y a los ciudadanos, sino que les pagamos pésimo. Hace años no hay aumento en las Fuerzas Armadas y en la policía de salarios, de equipamiento. Mira, el gobierno dice que quiere combatir la inseguridad, ¿ya? Pero la inseguridad no se combate con leyes ni con declaratorias absurdas de estado de emergencia, que son eso, son declarativos. En realidad, la seguridad se combate con presupuesto, con plata, con dinero. ¿Para qué? Para equipar los patrulleros, las comisarías, pagarle bien a los policías, ¿no? Y eso no se está haciendo. En el Perú se menosprecia, se vapulea, se ningunea a la Policía Nacional desde el más alto nivel. Y eso creo que tiene que cambiar, ¿no? Él ha sido asaltado y esto le ha sucedido por usar su arma de reglamento contra un tal Jean-Paul Ríos Guamán y otro joven de 17 años que no tenemos el nombre, y el Ministerio Público lo acusa de homicidio y por no socorrer a la víctima que ya estaba tendida. Y quiero mencionar que el fiscal que ha solicitado prisión preventiva se llama César Daga Rodríguez, y hemos conocido hace unas horas
que ha sido intervenido en las afueras de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú por haber estacionado su auto en una zona exclusiva para discapacitados. En todas las redes sociales circulan las imágenes, y en vez de disculparse, ha dicho que él es amigo del general Carlos Chong para evitar cualquier sanción en su contra. Y ahora imagínate, ¿no? Un fiscal que se colude con los generales para perseguir a la policía, ¿no? Y además en el Perú tenemos lamentablemente unos fiscales y unos jueces pues de una calidad paupérrima, ¿no? Sí. Ese es otro problema, que en el Perú los mejores abogados no quieren ser jueces y no quieren ser fiscales, porque se les paga muy mal, porque digamos, no hay una carrera realmente pues, meritocrática, objetiva en el funcionamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial. Este fiscal es el fiscal, por si acaso, que ha solicitado al Poder Judicial que dicte 9 meses de prisión preventiva en contra del policía Percy Chalco Moina por abatir a 2 delincuentes que lo estaban asaltando, que lo estaban agrediendo a él. Literalmente el mundo al revés. Pasando a otros temas, congresista, quiero hablar brevemente del proyecto de ley de privatización de Petroperú, porque, como siempre digo, considero que eso es la tragedia económica de nuestros tiempos. ¿En qué anda ese proyecto de ley? A ver, ese proyecto de ley ya está en la Comisión de Economía. Yo tengo que sustentar en la Comisión de Economía, supongo que será en esta o la próxima semana que podré ya sustentar finalmente el proyecto en la Comisión de Economía, que es clarísimo, ¿no? Y que yo creo que tiene 2 partes fundamentales. La primera es levantar el tope del accionariado privado en Petroperú para que cualquiera que quisiera eventualmente pudiera comprar acciones privadamente en Petroperú. Eso es primeramente la primera parte. La segunda tiene que ver con una reorganización de Petroperú, porque realmente hoy día si tú dijeras vamos a vender Petroperú, nadie la va a querer comprar, es una desgracia, está quebrada la empresa, tiene 2.8 veces en deuda lo que tienen activos, o sea, pierde plata todos los años, ¿no? Hay que reestructurar eso. Hay que hacer una reingeniería en la gobernanza corporativa de Petroperú, hay que darle autonomía al directorio. El directorio es prácticamente nombrado a dedo por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, eso tiene que cambiar, ¿no? Y una vez que exista una cierta reestructuración, que se separen además las líneas del negocio, porque una cosa es lo que tú puedas tener en Talara, por ejemplo, que podría ser eventualmente un negocio rentable, de lo que tú tienes, por ejemplo, en el oleoducto, ¿no? Que todos los meses prácticamente destruyen el oleoducto, tienes que gastar millonadas en remediación medioambiental, encima con las mafias de las propias comunidades que van y destruyen partes del ducto para después ser contratadas para limpiar y remediar ambientalmente el desastre. O sea, Pero alguien va a tener que asumir el pasivo y lo cierto es que Talar es impagable. Pero no deberían ser los contribuyentes. No, efectivamente, no alcanza para pagar el gasto financiero, la utilidad operativa, la utilidad neta que ha dejado el último año. Ahora, eso sería lo primero, imagino, determinar si existe, yo no creo que exista, pero si existe algún tipo de valor comercial en el contexto de mercado. A ver, en este momento es que depende de las líneas de negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que si tú separaras, por ejemplo, Talara, podría ser. Si tuvieras que involucrar el riesgo que implica el oleoducto, de repente no. O sea, el tema es que la carne viene con hueso en todo el negocio que maneja Petroperú. Finalmente, por eso creo que la empresa en general, antes de pasar al mercado privado, tiene que pasar por una reestructuración. Si no, eso simplemente es absolutamente nada atractivo, ¿no? O sea, sí, eso se tiene que reestructurar la deuda, liquidar algunos activos. Lo que sí digo, digamos, hoy día Petroperú nos cuesta a los peruanos un montón de plata. O sea, el rescate que pedía el ministro, más o menos 12.000 millones de soles originalmente, que felizmente el Ministerio de Economía no le aprobó, era la mitad de todo lo que se gasta en salud en el Perú. O sea, en el Perú se gastan 21.000 millones de soles en salud. Pedían la mitad de todo lo que se gasta en salud, sí, ¿no? Para una empresa quebrada, deficitaria. Y encima le entregan lotes petroleros a dedo sin licitación, ¿no? Contra toda lógica económica. Así no vamos a traer inversión privada. Hay una desconexión evidente de este gobierno con respecto a lo que realmente está sucediendo aquí, porque ahora leí la entrevista que hizo Milagros Leiva al premier Otárola y parecía que estaba hablando de otro país y básicamente 9 de cada 10 cosas eran culpa de Pedro Castillo. El detalle es que Dina Boluarte fue pieza clave del gobierno de Pedro Castillo y parece que no se acuerda de ese detalle. Sí, yo creo que la presidenta todavía no ha tomado conciencia que ella ya tiene 8 o 9 meses en el mando y que, digamos, esta recesión, si bien efectivamente el deterioro del aparato público, de la economía, viene desde Castillo, y no solo desde Castillo, creo que desde Vizcarra y desde antes, ¿no? Ya venimos en un piloto automático, en un deterioro del Estado y de la economía. Ella sí pudo haber hecho mucho más,
para girar el timón y no lo ha hecho. Ha tratado de continuar un piloto automático que ya a estas alturas creo que es clarísimo, es insostenible, ¿no? Y no está haciendo nada para cambiarlo realmente. O sea, la presidenta está pensando, el ministro de Economía está pensando que con un crédito suplementario de 5.000 millones de soles, que eso es 1.5% de la inversión pública, vas a sacar al país de la recesión cuando el 80% del producto es inversión privada. Así que no tienen claro que la inversión privada es lo fundamental, no vamos a salir nunca de la recesión. En un momento en el cual se viene ya en días el Niño, que ya tenemos temperaturas exorbitantes en el norte del país, y va a ser fuerte, porque eso va a ser muy fuerte. ¿Cuál es su postura con respecto a los viajes que solicita hacer Dina Boluarte? Yo creo que hay viajes y viajes. Por ejemplo, Avanza País votó en contra del último viaje de la presidenta al Vaticano. Mi bancada votó en contra de ese viaje porque la sustentación era absolutamente ridícula. No iba a darse la mano con el Papa, ya que la reciba el alcalde de una ciudad de Alemania y el presidente que no pinta, porque el que pinta en Alemania es el canciller. Mi bancada dijo, eso no realmente no nos va a generar ninguna cosa muy significativa, votamos en contra. En este último viaje yo creo que es diferente, porque entiendo hay una reunión bilateral con el propio presidente Biden, ¿no? Sí. Eso sí creo que es importante, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, a ver, si la presidenta tuviera correcto el enfoque, ¿no? Esta sería una extraordinaria oportunidad para traer inversión privada, que es lo que necesitamos para la recesión, ¿no? Pero tampoco la presidenta ha sido muy eficiente en mostrarnos cuáles han sido los resultados de los viajes que pudo haber hecho anteriormente, qué cosas concretas le ha traído al país, ¿no? Acuerdos comerciales, inversión, acuerdos de cooperación, qué cosa ha traído la presidenta de los viajes. Entonces yo sí creo, y tenemos que evaluar, todavía mañana tenemos reunión de bancada para evaluar si vamos a autorizar o no el viaje, que en todo caso, si la presidenta viaja, tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos y qué cosa concreta va a traer. Y obviamente no desperdiciar una reunión con el presidente Biden, que puede ser clave, ¿no? ¿Y qué duración tendría ese viaje? 4 días me parece que ha pedido de autorización. Yo en principio, como te digo, creo que es importante que a ver, no cualquier mandatario te recibe directamente el presidente de Estados Unidos. Es una reunión fundamental. De lo que yo estoy preocupado es si ella va a saber utilizar correctamente esa oportunidad para los objetivos que en este momento necesita el país y no solamente para darse la mano y tomarse una fotito con Biden, ¿no? No, desde luego, pero yo creo que se le vienen momentos muy difíciles nuevamente, después de las protestas y todo, a Dina Boluarte y su gobierno, con lo que va a pegar el Niño, que va a ser fuerte, y yo creo que su gobierno nuevamente va a estar en la cuerda floja. Para terminar, otro tema, quería discutir con usted, congresista. Habrá visto las quejas de los atletas que nos han representado en los Panamericanos. Puntualmente me quiero referir a Cristian Pacheco, que ganó la medalla de oro. No lo recibe nadie cuando llegó. Y ha criticado fuertemente a la Federación Peruana de Atletismo. Yo le quería plantear, igual como han hecho con el proyecto de ley de cine, ¿por qué no hacer un proyecto de ley de apoyo privado a los atletas, a los deportistas, al deporte peruano? Sí, y en realidad necesitamos una mucho mejor ley de mecenazgo, ¿no? Digamos, además de incentivos tributarios para, por ejemplo, auspiciar deportistas, ¿no? Realmente es muy difícil. Estuve leyendo la noticia que un señor, por ejemplo, ha ganado el campeonato mundial de clavado, ¿no? Y tiene solamente a una empresa de papel higiénico que lo auspicia al pobre señor, ¿no? Entonces, los deportistas están abandonados por el Estado y tampoco es muy atractivo para el sector privado apostar por ello. Necesitamos incentivar eso, ¿no? Y eso sería extraordinario. Hay que encontrar una fórmula. Yo creo que igual como se ha hecho con el proyecto de ley Tudela de cine, algo se podría explorar. Y creo que eso sería un beneficio de todos los peruanos y sobre todo de estos chicos que nos llenan de orgullo y que están a la buena de Dios, básicamente. Gracias por su presencia aquí. Gracias Diego, encantado de estar aquí. En nuestro informe dominical revelamos las condiciones impactantes en albergues peruanos que parecen prisiones sin supervisión adecuada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Conozca la urgente necesidad de acelerar los procesos judiciales para la adopción, destacando la falta de recursos y personal adecuado en hogares de acogida. Y el llamado a una mayor implicación del Estado peruano en una verdadera protección de los niños de nuestro país. Yo he ido a hogares donde realmente parecían películas de terror. ¿Quién
los cuida? ¿Quién los ve? ¿Quién está supervisando? Este albergue para niños abandonados en Cajamarca solía ser una prisión, donde vivían niños en condiciones precarias, sin supervisión del Ministerio de la Mujer, lo que llevó al cierre del lugar, según denunció la congresista Milagros Jáuregui. Realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Pero era un hogar horrible. ¿Cuántos años habrán vivido esas niñas en ese terror? Quedaba al costado de la Plaza de Armas de Cajamarca. Dicen que en las noches se escuchaban gritos de los niños. Inclusive las mismas niñas trataron de incendiar el hogar. Entonces, como las niñas trataron de incendiar una parte del hogar, yo me imagino para llamar la atención, entonces decidieron tener policía privada dentro del hogar. Y tú entrabas al hogar y habían como guachimanes, pero por todo el hogar. ¿Te imaginas si a un niño tú le dices, voy a llamar al policía, se asusta? Imagínate convivir con personas adentro uniformadas. En Perú, unos 5.101 niños desprotegidos viven en 243 centros de atención residencial, los llamados CAR, entre público y privado. Sin embargo, el Estado ha descuidado gravemente su cuidado, ya que muchos de estos albergues parecen prisiones, denunció la parlamentaria. Realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Como siempre, las puertas con cadenas y con candados, porque así son todos los hogares, en todos los del INAVIF, sí. Yo les digo, por favor, quiero ver el cuarto, allá todo con llave y con candados, todos. Los niños en su infancia disfrutan de la libertad, corren y se ríen, pero cuando no tienen esa libertad y son sometidos a encierros o castigos, pueden experimentar traumas emocionales a futuro, explicó la especialista. Los niños en su etapa de infancia, ellos corren, ellos ríen, se caen, juegan, ellos viven de una manera libre. Pero ¿qué pasa con estos niños que no tienen esta libertad? ¿Qué pasa con estos niños que van a estar viviendo en un mundo sometidos a castigos, sometidos a mejor por aquí no voy, sometidos a un tema de no, esto está prohibido, sin que nadie los explique? ¿Qué va a pasar? Va a desencadenar un cuadro de ansiedad, un cuadro de miedo y un cuadro de fobia, que lamentablemente esto le va a durar por años, que se genera un trauma. Las camas, las cubrecamas, sábanas, todo está deteriorado. Y cuando yo les pregunto por qué las niñas viven en un lugar así, me dicen, no, porque en la pandemia ya no pudimos. Y digo, la pandemia pasó hace tiempo. Ustedes deberían de tener un buen lugar. Ahora, ¿cuántas psicólogas hay? ¿Cómo está el equipo que debería de ayudar a estas adolescentes? Yo creo que no hay una psicóloga por casa o por albergue. Entonces, realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Y en provincia la situación sería más impactante. Yo he ido a hogares en Cusco donde he encontrado niños que ni siquiera tienen un documento de identidad, son niños NN. Entonces el abandono del Estado hacia el cuidado del huérfano es impresionante. El CAR Matilde Pérez Palacio es uno de los albergues no acreditados, es decir, no cumple con requisitos de infraestructura y el personal calificado para atender menores con discapacidades múltiples desde los 6 a 17 años. Entonces imagínate, si los mismos CAR del INAVIF no cuentan con los requisitos para funcionamiento, imagínate qué serán estos CARs privados que abren, que nadie los vigila. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Quién los vigila? Sobre todo en provincias. En Perú, unos 123 centros de atención residencial, público y privado, no tienen la acreditación del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero siguen recibiendo a niños desamparados. La presidenta de la Asociación Hogares Nuevo Futuro Perú, Cristina Motaciel, señala que uno de los desafíos para obtener la acreditación son los costosos requisitos. Nosotros somos una institución privada, sin fines de lucro, totalmente privada. El Estado nos supervisa, nos controla, pero no nos da ni un sol. Entonces, conseguir el financiamiento para poder acreditarse es bien fuerte porque te exigen
una serie de cosas que hay que cumplir, tener todo el mundo en planilla, nadie puede estar en residuos honorarios, tener un mínimo de un trabajador social por cada hogar y un psicólogo por cada hogar, pasar defensa civil, cada 2 años la acreditación, siempre hay algo nuevo que hacer, defensa civil no hay un solo año en el cual no me exija hacer obras nuevas o cosas nuevas, o sea, el costo es bien grande. Yo he hecho un proyecto de ley para que quede totalmente prohibido ingresar a niños a hogares que no tengan licencia. En la actualidad, 316 personas calificadas esperan adoptar un niño en Perú. Sin embargo, de los 5.101 niños en albergues, solo 349 mayores de 6 años tienen la aprobación legal para ser adoptados. Menores de 6 años en este momento, ninguno. No tenemos esperando en este momento a ningún niño menor de 6 años de edad. ¿Qué tenemos? Este grupo que le decía hace un momento, mayores de 6 años, grupos de hermanos, adolescentes, niños, niñas con problemas de salud, discapacidad. Al día de hoy, en nuestro registro tenemos 349 niños esperando por una familia que acepte estas características, que acepte que sean más grandes, que acepte que sean adolescentes, que acepte que son grupos de hermanos, que acepte que tienen algún problema de salud. Esta asociación recibe bebés de 0 a 3 años, pero muchos no son oficialmente considerados en estado de abandono por diferentes razones, explicó su representante. El periodo de investigación tutelar es el que atrasa el proceso, ¿no? Las UPEs tienen una carga procesal tremenda, tiene que pasar luego por el Poder Judicial y siempre a veces se retrasa más de lo debido. Yo quisiera pues hacer una invocación para que todo el personal involucrado pues vea lo que es que están jugando con la vida de un niño y que contra menor tiempo pueda estar institucionalizado es lo ideal. Los largos procesos judiciales de 1 a 6 años pueden llevar a que los niños sean institucionalizados en albergues, lo que causa daño emocional debido a la falta de un cuidado familiar. Estos niños en esta situación sufren muchas veces desde un estrés, de una depresión infantil. ¿Qué personas están a su lado para brindarle esa validación emocional, ese acompañamiento psicológico? Entonces sería un llamado también a las personas, al Estado sobre todo, para poder involucrarse de una manera honesta, ¿no? De una manera adecuada en este tipo de albergues. A pesar de un presupuesto de 185 millones de soles para los centros de atención residencial, se observa un contraste preocupante. El personal del Ministerio de la Mujer gasta en sillas ergonómicas y buffets, mientras los niños en albergues enfrentan condiciones adversas, lo que urge una intervención de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para garantizar un uso adecuado de los recursos y el bienestar de los niños. Precisamente para hablar de este tema, ya se encuentra aquí la doctora Erika Valdivieso, que es abogada especialista en políticas públicas enfocadas en la familia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Diego. Quiero que reaccione al informe que hemos presentado antes de pasar a un análisis paso a paso de cómo es la figura de adopción en nuestro país. Pero, ¿cuáles son sus comentarios? Sinceramente, es una situación muy dramática que creo que debería decantar en una acción inmediata de declaración en emergencia del sistema de cuidados de niños y adolescentes. No hay otra forma de abordar este tema, porque estamos hablando no de 100 niños, 200 niños que están pendientes, que son los 300 niños que están pendientes de adopción. Estamos hablando de 5.000 niños, más o menos, que están en estos albergues, de los cuales solo el 18% se ha declarado en situación legal de abandono, judicial de abandono, para que puedan ser adoptados. Pero tenemos otro número. Al año, las instituciones del Ministerio de la Mujer atienden más o menos 21.000 niños en riesgo de abandono. De esos 21.000 niños, ahora tenemos 5.000 en los albergues y el resto probablemente no esté en los albergues, los hayan regresado a la casa y no sabemos, o no a ciencia cierta por lo menos, si su situación de riesgo se ha superado o si los niños continúan en peligro. Esa iba a ser justamente una de las preguntas que yo le quería hacer. Los números que conocemos, que están acá, números formales, oficiales, si se quiere, yo presumo que debe ser mucho más, ¿no? Esos son que están en un sistema detectable, por decirlo, ¿no? Pero estos 21.000, ¿cuál es el criterio que se utiliza
para declararlos en riesgo de abandono. ¿De dónde sale la cifra 21.000? Bueno, de los informes del propio Ministerio de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, el proceso para llegar hasta la declaración judicial de abandono es muy, muy largo. Empieza con las denuncias de niños en riesgo por maltrato físico, psicológico, en situación de abandono, abandono económico, abandono de padres, y las entidades del Ministerio de la Mujer van recibiendo las denuncias. ¿Quién hace esas denuncias generalmente si hablamos de un niño que es la víctima de 6, 7 o 8 años? Pues se espera que hay dos formas, ¿no? Que son las más usuales. Por ejemplo, se tienen vecinos, ¿no? Gente que denuncia que tal niño está en esta situación de peligro. Los niños más grandes, los adolescentes también denuncian, y también están las entidades del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y sus programas de cuidado integral de los niños que van buscando, evidenciando situaciones, niños de calle, ¿no? Los niños en situación de trabajo calle, de campo. Exacto. La gente sabe que esa denuncia hay que hacerla al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, se puede llamar a la línea 100, ¿no? Y se llama a la línea 100, se presenta, y en teoría todo un equipo, psicólogos, médicos, abogados, asistentes sociales, tendría que acudir a la casa del niño y hace una primera evaluación de si está o no en riesgo de abandono, ¿no? Esa primera evaluación luego pasa a una segunda instancia donde hay dos cosas que determinar: si el niño está en estado de desprotección o en riesgo de desprotección, ¿sí? Si está en riesgo de desprotección, se pueden tomar medidas, en ese momento, medidas para cautelar, que pueden ser de varios tipos. Puede ser, por ejemplo, que el niño regrese al hogar y se haga un seguimiento al desarrollo de ese niño, que vaya a un lugar temporal, a una familia que lo acoge temporalmente. Hay un registro de familias para acogida temporal, o que vaya, ¿no? a estos centros de acogida residencial, que son los CAR. Cuando los niños, pero esto es la primera etapa, estos niños se dividen, ¿no? se van tomando estas medidas, y luego la unidad del Ministerio de la Mujer, que es la de la atención especial, la unidad especializada, determina si el niño está en situación de desprotección o en riesgo de desprotección. Los que están en situación de desprotección, se pasa un informe al Poder Judicial para que el juez sea quien determine la situación judicial de abandono. Para que pase una situación judicial de abandono, tiene que haber, es un proceso que en la ley demora 30 días. 30 días. En la ley. Pero en la práctica hay un caso muy conocido de un juzgado aquí en Lima. En el 2008 salió la sentencia que declaraba la situación de abandono judicial de este niño, la declaración judicial de abandono del niño. El niño tenía 10 años. El proceso empezó cuando tenía 2 meses de nacido. ¿2 meses? 2 meses de nacido. O sea, la totalidad de los 10 años duró. Exacto, exacto. Poniendo otro caso, otro ejemplo, para que la gente entienda los diversos escenarios que se pueden suscitar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño pierde a sus padres en un accidente de un momento a otro? Los dos están muertos ya. ¿Queda a merced de un buen samaritano que haga la denuncia por él? No. Allí hay distintas vías por las que se acoge al niño, ¿no? Específicamente, si es los gobiernos locales, ¿no? Son los DEMUNAS, las que son las primeras instancias llamadas a trabajar con estos niños. Ahora, pero ¿cómo se enteran? Como el niño está solo, digamos. ¿Quién alerta a la autoridad de que este niño está ahí y ha perdido a sus padres?
cuando se hacen las declaraciones, por ejemplo, de las partidas de defunción, tienen que pasar de todas maneras puede ser por el Ministerio de Salud, la policía, ¿no? Y en efecto también hay personas que comunican y haciéndose cargo del niño. Y ahí hay dos cuestiones. La primera, lo primero que se busca desde el Estado es colocar al niño con su familia extensa, ¿no? Los familiares que puedan hacerse cargo del niño o personas que puedan hacerse cargo del niño que están en estos hogares de acogida, familias temporales de acogida. Si no se encuentra en ninguna de esas situaciones, recién allí el niño pasa al sistema, ¿no? de acogida residencial. Y se inicia todo este proceso de declaración judicial de abandono. Este que vimos en el reportaje de las dos chicas que hablaban, que son financiadas privadamente, ese es un albergue temporal. No, eso es un CAR. Eso es un CAR. Lo que pasa es que los CAR públicos o los del Ministerio de la Mujer son muy pocos, eso es la mitad. O sea, pero ¿no? Ese era privado. Ese era privado. Hay muchos hogares de residencia para estos niños en situación de riesgo y de abandono, que son privados, funcionan con capitales privados, son supervisados por el Estado, ¿no? Y algunos, como hemos visto, no son supervisados, probablemente, y que es lo que sucede en todos estos casos, porque no hay presupuesto, no hay personal, ¿no? La Defensoría del Pueblo el año pasado emitió un informe muy preocupante sobre la situación de los niños en estado de emergencia, porque decían que habían niños que dormían en las mismas oficinas del Ministerio de la Mujer, porque no tenían lugar donde llevarlos. Y situaciones que tienen que pasar solamente 24 horas entre que reciben al niño, le hacen todos los chequeos porque tienen que hacer la evaluación médica, psicológica, física, ¿no? Hace todo eso, tendría que ser un día y al día siguiente colocarlo en un hogar, pero no hay cupos, no hay sitio, ¿no? Por eso es que empezaba diciendo... Hay que considerar que el niño está en un estado de shock, de trauma, ¿no? Además... A la pausa comercial, doctora, y seguimos desarrollando esto para que nos explique también el proceso de adopción en este país. Regresamos con eso. Yo he ido a hogares donde realmente parecían películas de terror. ¿Quién los cuida? ¿Quién los ve? ¿Quién está supervisando? Este albergue para niños abandonados en Cajamarca solía ser una prisión, donde vivían niños en condiciones precarias, sin supervisión del Ministerio de la Mujer, lo que llevó al cierre del lugar, según denunció la congresista Milagros Jáuregui. Realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Pero era un hogar horrible. ¿Cuántos años habrán vivido esas niñas en ese terror? Quedaba al costado de la Plaza de Armas de Cajamarca. Dicen que en las noches se escuchaban gritos de los niños. Inclusive las mismas niñas trataron de incendiar el hogar. Entonces, como las niñas trataron de incendiar una parte del hogar, yo me imagino para llamar la atención, entonces decidieron tener policía privada dentro del hogar. Y tú entrabas al hogar y habían como guachimanes, pero por todo el hogar. ¿Te imaginas si a un niño tú le dices, voy a llamar al policía, se asusta? Imagínate convivir con personas adentro uniformadas. En Perú, unos 5.101 niños desprotegidos viven en 243 centros de atención residencial, los llamados CAR, entre público y privado. Sin embargo, el Estado ha descuidado gravemente su cuidado, ya que muchos de estos albergues parecen prisiones, denunció la parlamentaria. Realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Como siempre, las puertas con cadenas y con candados, porque así son todos los hogares, en todos los del INAVIF. Sí, yo les digo, por favor, quiero ver el cuarto, allá todo con llave y con candados, todos. Los niños en su infancia disfrutan de la libertad, corren y se ríen, pero cuando no tienen esa libertad y son sometidos a encierros o castigos, pueden experimentar traumas emocionales a futuro, explicó la especialista. Los niños en
su etapa de infancia, ellos corren, ellos ríen, se caen, juegan, ellos viven de una manera libre. Pero ¿qué pasa con estos niños que no tienen esta libertad? ¿Qué pasa con estos niños que van a estar viviendo en un mundo sometidos a castigos, sometidos a mejor por aquí no voy, sometidos a un tema de no, esto está prohibido, sin que nadie los explique? ¿Qué va a pasar? Va a desencadenar un cuadro de ansiedad, un cuadro de miedo y un cuadro de fobia, que lamentablemente esto le va a durar por años, que se genera un trauma. Las camas, las cubrecamas, sábanas, todo está deteriorado. Y cuando yo les pregunto por qué las niñas viven en un lugar así, me dicen, no, porque en la pandemia ya no pudimos. Y digo, la pandemia pasó hace tiempo. Ustedes deberían de tener un buen lugar. Ahora, ¿cuántas psicólogas hay? ¿Cómo está el equipo que debería de ayudar a estas adolescentes? Yo creo que no hay una psicóloga por casa o por albergue. Entonces, realmente yo creo que hay un gran abandono del Estado con nuestros huérfanos. Y en provincia la situación sería más impactante. Yo he ido a hogares en Cusco donde he encontrado niños que ni siquiera tienen un documento de identidad. Son niños NN. Entonces, el abandono del Estado hacia el cuidado del huérfano es impresionante. El CAR Matilde Pérez Palacio es uno de los albergues no acreditados, es decir, no cumple con requisitos de infraestructura y el personal calificado para atender menores con discapacidades múltiples desde los 6 a 17 años. Entonces, imagínate, si los mismos CAR del INAVIF no cuentan con los requisitos para funcionamiento, imagínate qué serán estos CARs privados que abren, que nadie los vigila. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Quién los vigila? Sobre todo en provincias. En Perú, unos 123 centros de atención residencial, público y privado, no tienen la acreditación del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero siguen recibiendo a niños desamparados. La presidenta de la Asociación Hogares Nuevo Futuro Perú, Cristina Motaciel, señala que uno de los desafíos para obtener la acreditación son los costosos requisitos. Nosotros somos una institución privada, sin fines de lucro, totalmente privada. El Estado nos supervisa, nos controla, pero no nos da ni un sol. Entonces, conseguir el financiamiento para poder acreditarse es bien fuerte porque te exigen una serie de cosas que hay que cumplir, tener todo el mundo en planilla, nadie puede estar en recibo de honorarios, tener un mínimo de un trabajador social por cada hogar y un psicólogo por cada hogar, pasar defensa civil, cada 2 años la acreditación, siempre hay algo nuevo que hacer. Defensa civil no hay un solo año en el cual no me exija hacer obras nuevas o cosas nuevas, o sea, el costo es bien grande. Yo he hecho un proyecto de ley para que quede totalmente prohibido ingresar a niños a hogares que no tengan licencia. En la actualidad, 316 personas calificadas esperan adoptar un niño en Perú. Sin embargo, de los 5.101 niños en albergues, solo 349 mayores de 6 años tienen la aprobación legal para ser adoptados. Menores de 6 años en este momento, ninguno. No tenemos esperando en este momento a ningún niño menor de 6 años de edad. ¿Qué tenemos? Este grupo que le decía hace un momento, mayores de 6 años, grupos de hermanos, adolescentes, niños, niñas con problemas de salud, discapacidad. Al día de hoy, en nuestro registro tenemos 349 niños esperando por una familia que acepte estas características, que acepte que sean más grandes, que acepte que sean adolescentes, que acepte que son grupos de hermanos, que acepte que tienen algún problema de salud. Esta asociación recibe bebés de 0 a 3 años, pero muchos no son oficialmente considerados en estado de abandono por diferentes razones, explicó su representante. El periodo de investigación tutelar es el que atrasa el proceso, ¿no? Las UPEs tienen una carga procesal tremenda, tiene que pasar luego por el Poder Judicial y siempre a veces se retrasa más de lo debido. Yo quisiera pues hacer una invocación para que todo el personal involucrado pues vea lo que es que están jugando con la vida de un niño y que contra menor tiempo pueda estar institucionalizado es lo ideal. Los largos procesos judiciales de 1 a 6 años pueden llevar a que los niños sean institucionalizados en albergues, lo que causa daño emocional debido a la falta de un cuidado familiar. Estos niños en esta situación sufren muchas veces desde un estrés, de una depresión infantil. ¿Qué
personas están a su lado para brindarle esa validación emocional, ese acompañamiento psicológico. Entonces sería un llamado también a las personas, al Estado sobre todo, para poder involucrarse de una manera honesta, ¿no? De una manera adecuada en este tipo de albergues. A pesar de un presupuesto de 185 millones de soles para los centros de atención residencial, se observa un contraste preocupante. El personal del Ministerio de la Mujer gasta en sillas ergonómicas y buffets, mientras los niños en albergues enfrentan condiciones adversas, lo que urge una intervención de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para garantizar un uso adecuado de los recursos y el bienestar de los niños. Seguimos explorando el importante tema de la adopción en nuestro país. Doctora Valdivieso, le había preguntado por el proceso de adopción, un poco repasando el rendimiento de los organismos y los ministerios. Hablábamos con la doctora Valdivieso de otro tema que hemos cubierto previamente también, y quiero regresar porque vale la pena algo que ella me ha aclarado, que es que usted me estaba diciendo que se había dejado de lado, se había anulado el enfoque, la capacitación, el enfoque de género en el Estado. La oficina que se encargaba en el Ministerio de la Mujer de la transversalización del enfoque de género ya no funciona, se ha desactivado. Netamente en ese ministerio. Exacto, okay. Se ha desactivado. Igual me parece una noticia muy buena y rescatable. Pasando al proceso en sí de la adopción, ¿cómo es? Para comenzar, ¿cuáles son los requisitos para poder adoptar en este país? Pues en realidad, aunque no lo creas, el proceso de adopción es un proceso sencillo. Se requiere, según la ley, tiene que ser una persona, una pareja casada o conviviente, o incluso personas solteras que acrediten una solvencia y se pone el número de, tienen que acreditar ingresos hasta por 2.700 soles. ¿No? Mensuales. Cuando la norma dice parejas, un hombre biológico y una mujer biológica. Se entiende que sí, porque no dice de lo contrario. Yo prefiero especificar porque hoy en día uno nunca sabe, ¿no? Entonces la ley dice que en el Perú las parejas que adoptan son un hombre y una mujer. Sí. Porque también una persona de repente trans o todo se puede presentar como soltera. Podría. Para adoptar. Podría. No hay, eso es un vacío legal. Sí, porque la calificación no va por ese lado, sino más bien por la solvencia económica, solvencia moral, estabilidad emocional, ¿no? Y que acredite y pasan por una serie de procesos de evaluación psicológica, familiar, económica, ¿no? Porque aquí lo que sí queda muy claro, ¿no? Es que la adopción no es un derecho de las personas, sino es un derecho del niño, ¿no? Efectivamente. Y precisamente por eso es que se cuida muchísimo quiénes son las personas que pueden adoptar. Entonces estas personas se inscriben, llevan una serie de talleres, capacitaciones que no son más de 2 meses e ingresan, luego de toda la evaluación que hace el ministerio, ingresan a al registro de personas con interés de adoptar. De hecho, estaba revisando, y claro, tienes que pasar por un proceso e inscribirte, y en ese proceso hay que esperar. Todo ese proceso entre que decido adoptar, me inscribo, llevo los talleres, las evaluaciones y todo, máximo 4 meses. O sea, uno tiene que llevar talleres. Tiene que llevar talleres de formación, etcétera. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta adoptar en este país? Pues en realidad no tengo ese dato, pero en principio es un trámite gratuito para la inscripción. No debería haber costo, no debería haber costo. Aquí lo importante es que la pareja, especialmente porque también se entiende que el niño tiene que vivir en una familia estable, una pareja. Si es tan sencillo, ¿por qué hay tan pocos niños? ¿Por qué es tan baja la tasa de adopción? La tasa de adopción en el Perú en los últimos 5 años, el promedio es 120 niños por año que se dan en adopción. O sea, de 5.000. De 5.000. De 5.000. Ajá. Por año. Sí, por año. ¿Cómo nos medimos frente a los países de la región, por ejemplo? ¿En dónde está el Perú? El Perú, de hecho, está decreciendo en su tasa de adopción. Cada vez son menos.
En un momento determinado se tuvieron hasta 200, 300 niños en adopción y ha ido bajando. El año pasado, el 2022, han sido 120 niños los que se han dado en adopción. Ahorita vamos alrededor de 79 niños que se han dado en adopción. ¿Podría ser eso debido a que la gente ya mira a otro lado y adopta niños en otro lado? Porque yo he leído que hay gente que se iba inclusive hasta Italia, porque acá era muy judicializado el tema, muy engorroso, muy lento, muy burocrático. Es posible. El problema no es el proceso para inscribirse y quedar como pareja pendiente en la lista para adopción. El problema es que no puedes adoptar a un niño si no ha sido declarado judicialmente en abandono. Y eso tarda mucho. Ese es el proceso que tarda, exacto. Okay. Ese es el proceso que tarda. O sea, lo que debería, esa declaración judicial de abandono, según la ley, debería durar 30 días. Y dura 2 años, 4 años, es increíble. Hasta 5 bueno, eso años. Desanima a cualquier persona. Exacto, porque tienes que esperar y probablemente, pues, no se llegue a tener. Ahorita, como se decía en el reportaje, hay 300 niños pendientes de adopción, pero son niños que están en un proceso de adopción especial, es decir, son niños mayores de 12 años, son niños con discapacidad, son hermanos. Conocí un caso en un albergue en Lambayeque con 4 hermanitos y no los adoptaban. Yo me quedo impresionado con este número que usted ha dado de 21,000 niños. Para terminar brevemente, doctora, si usted tuviera que calcular cuántas personas quieren adoptar, porque hay este mito de que, digamos, hay más niños queriéndose adoptar que personas, y nosotros hemos investigado esto por la razón que venimos dando a conocer programa a programa hace meses, que es la inversa, que hay más personas activamente queriendo ser padres adoptivos y que no pueden. ¿Tiene usted más o menos una cifra aproximada? Los registros ahorita mismo del Ministerio de la Mujer, ¿no?, de la Oficina de Adopciones, arrojan que hay listos más de 360 parejas inscritas en el registro de adopciones, listas para adoptar. Hay muchas otras que están en proceso. El proceso, como es voluntario, no es preclusorio, es decir, puedes tomarte tu tiempo mientras recoges los papeles, recabas y esto, pero lo que imagino que es la principal traba es el tema de la declaración judicial de abandono. Y la ley en 20 segundos, por favor, la ley recientemente aprobada de promoción de la adopción en nuestro país, ¿cree que va a cambiar algo significativamente? Solamente va a cambiar si se mejora el proceso de evaluación de los niños o en riesgo en riesgo de abandono o en abandono. Más celeremente. ¿No? Sí, tiene que hacerse más rápido y, por ejemplo, solamente el dato, ¿no? Solo en Lima, esta evaluación que se hace previo a la actuación del juez se hace por una entidad especializada del Ministerio de la Mujer. En el resto del Perú, ese trabajo lo hace el Poder Judicial. Solo los juzgados de familia tienen 3 millones de procesos pendientes. Increíble. Es difícil. Que desburocratizar. Gracias, doctora. Muy esclarecedora su participación aquí esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Un importantísimo tema que tenemos que interiorizar y ayudar todos juntos a promover la adopción y a desburocratizar. Quedan ustedes, como siempre, en compañía de Rey con Bárbara. Muy buenas noches.